Muy buenos días. Si fueren removidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el hombre? Salmo 11, versículo 3. Qué bonita pregunta, ¿verdad? Los primeros versos del Salmo expresan: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Creo que la tendencia natural de los seres humanos ante las situaciones difíciles de la vida en muchos momentos es huir, alejarnos, escaparnos. Pero, ¿qué es lo que realmente nos va a sostener en las situaciones difíciles de la vida? En los momentos controversiales, en las presiones, en las persecuciones, los fundamentos. Si fueren removidos, ¿qué va a hacer el hombre? Y vale la pena entonces preguntarnos cuáles son tus fundamentos. Quiero tocar hoy algunos de ellos. El primero, que tal vez me impresiona cada vez más, es el Evangelio. Ese es el fundamento de nosotros los cristianos, el que Pablo repite todo el tiempo. Ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la encarnación, la muerte, la resurrección, la ascensión y la segunda venida. Ese es el Evangelio. Y es el fundamento que nos mantiene a nosotros firmes. El otro fundamento, que están ligados lógicamente todos, es la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro fundamento? Es la palabra, nuestra fuente de autoridad, es nuestro filtro, es de quien dependemos. La palabra de Dios es viva, es completa, pero sobre todo es la verdad. Hay situaciones controversiales, hay versículos difíciles de entender, se explican a través de otros versículos. Pero las verdades fundamentales son supremamente claras. Poder entender lo que tenemos que hacer y la voluntad de Dios, solo la palabra nos va a dar luz. Otro fundamento, el Espíritu Santo. La vida cristiana no podemos vivirla por nuestra propia fuerza. No es entender el Evangelio y ahora buscar agradar a Dios en nuestra propia fuerza. De por sí que entender el Evangelio se logra solamente por la obra del Espíritu Santo. No hay otra manera. Que no es un entendimiento lógico, sino es un entendimiento espiritual por los hechos sobrenaturales que solamente el Espíritu Santo los puede iluminar para que esa revelación se convierta en nuestra. Pero de ahí en adelante, igual, solo el Espíritu Santo nos capacita para vivir el cristianismo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El Espíritu de Cristo dentro de nosotros es el que nos capacita para realmente vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Otro fundamento, la iglesia. La iglesia se la inventó el Señor. Era un misterio.
Los judíos no tenían ni idea de la iglesia. Y le fue revelada al apóstol Pablo. El misterio escondido. Pero me encanta decir eso. La iglesia se la inventó el Señor. Porque hay unos que manejan su fe a su manera. Yo creo a mi manera. Yo soy muy creyente, pero a mi manera. Y no me interesa para nada ir a una iglesia. Pero la iglesia se la inventó Dios y ahí tenemos que estar. Porque es la única manera de crecer saludablemente. En medio de otros cristianos que se convierten en nuestra familia espiritual. Y esa es otra convicción. Y es otro fundamento. Si fueran removidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el hombre? Por ahora te dejo con esas 4, como diría un amigo mío, perlas de Dios. El Evangelio, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la iglesia. Afortunadamente son nuestro fundamento y sí sabemos qué hacer.